trastorna el desequilibrio ácido-base, el exceso de bases y todo eso. En cuestión de números, solamente faltaría ver fisiología renal. Para eso justo les alcancé la clase de hoy día. Ahorita la voy a proyectar. Esta tiene un poco de las dos cosas, o sea, tanto teoría como práctica, ¿ok? Voy a tratar de enfocarlo más a la práctica porque la teoría ustedes ya, bueno, se supone que han estado estudiando, revisando, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto se ha tomado a partir de la práctica 9 de fisiología renal, ¿no? Bueno, funciones de los riñones, ahí está. Ya sabemos que la idea es eliminar sustancias extrañas. El término es excreción, ¿no? Todo lo que vaya por la orina, sabemos que se denomina excreción. Entonces, por ahí hay que aprender a utilizar los términos, ¿no? Excreción de desechos o sustancias extrañas, ¿no? Producto del metabolismo. Tenemos, por ejemplo, por aquí el amoníaco, ¿ok? El amoníaco es un producto tóxico, en realidad no debería haber amoníaco, ¿no? Está temporalmente, pero finalmente termina siendo urea, es eliminada por la orina. La urea, la creatinina, el exceso de bilirrubina, el ácido úrico, que también se termina convirtiendo en urea. Bueno, en fin, metabolitos de fármacos y toxinas, ¿no? Participa en otras funciones, digamos, eliminando más agua o reabsorbiendo agua, ahorrando agua, mejor dicho, regulan el volumen plasmático, ¿no? Se supone que lo que no se orina se queda en el plasma, ¿ok? Si se orina mucho, es como que el plasma disminuye su volumen, algo así se puede entender, ¿no? Lógicamente hay una regulación de la composición iónica. ¿Me confirman si se aprecia la pantalla, las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bien, gracias. Bien, participa también en la regulación de la presión arterial, por lo mismo que regula el volumen plasmático, ¿no? Ya saben que a más agua en sangre, a más agua en plasma, va a haber una mayor presión arterial, a menos agua disminuye, pues lógicamente, ¿no? Bien, mantenimiento de la osmolaridad en sangre, es decir, básicamente tiene dos regulaciones, regula agua y regula electrolitos. Entonces, si hablamos de agua, tiene que ver pues, con la presión arterial, por ejemplo. Si hablamos de electrolitos, tendrá que ver con la osmolaridad de la sangre. ¿Se acuerdan que más o menos esto estaba entre 280 y 300 miliosmoles por litro? Es la osmolaridad normal de la sangre, ¿no? Eso debe mantenerse en esos extremos, ¿no? Bien, bien, tiene otras funciones, ¿no? También importantes, ¿no? La producción de eritropoyetina, por ejemplo, de renina, de la forma primaria del calcitriol, bueno, pero eso ya es otros temas, ¿no? Bien, y también, miren, curiosamente, por aquí de repente a veces no se lo menciona mucho, pero el riñón también regula la glucemia. Dice que tiene el poder de hacer una gluconeogénesis, es decir, producir glucosa a partir de elementos que no sean carbohidratos. En este caso, a partir del aminoácido glutamina, ¿no? Por ahí de repente lo he puesto como puede ser pregunta de examen, ¿no? De repente conozcan que también tiene que ver con la regulación de la glucemia. Bien, luego ven el video, ok, ya eso lo pueden ver de repente después para ver cómo se produce la formación de la orina. Por aquí tenemos dos tipos de presiones, ok, justamente les dije que hay dos componentes, ¿no? ¿Se acuerdan que para que exista una solución, ok, para que se dé una solución, tiene que haber la presencia de un soluto y tiene que haber la presencia de un solvente? En algún momento lo debo haber mencionado y si no, bueno, lo estoy mencionando. Una solución, a ver, perdón, creo que hay sí.
bien, ya está. Listo, listo. Bien, entonces existe pues soluto y solvente, ¿no? Ya saben que el solvente universal es el agua. Por lo tanto, el agua va a generar una presión hidrostática, ¿no? A eso se refiere, es decir, la presión que ejerce el agua contra las paredes del recipiente. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de las arterias, ¿no? Entonces la presión que ejerce contra las paredes arteriales, ¿no? Eso se define, esta es una definición general, ¿no? Presión hidrostática es la que ejerce el agua, y los solutos van a generar la presión coloidosmótica o osmótica. Coloidosmótica hace referencia a los solutos, que básicamente son los electrolitos, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro, el bicarbonato, por ejemplo, electrolitos, perdón, y también proteínas. Sabemos que en la sangre hay varias proteínas, y las proteínas también participan en esta regulación o esta presión coloidosmótica, ¿no? Las proteínas son... Bien, ¿cómo se da la formación de la orina? La formación de la orina se da a través de 3 procesos, lo que ven aquí. El primer proceso es la filtración glomerular, ¿okay? Se lleva a cabo en el glomérulo, la nefrona. Bueno, toda esa parte teórica ya ustedes la deben haber revisado. Es decir, filtración es lo que en un principio está a favor, es decir, se va a la orina, ¿ok? Luego viene una reabsorción, pero reabsorción, la palabra más bien es que regresa a la sangre, ¿ok? Entonces este proceso será negativo, porque estamos hablando de que para que se forme la orina, todo el proceso tiene que ser positivo, ¿no? Y finalmente hay una secreción, que no la van a confundir con excreción, ¿ok? Porque al final el proceso termina en una excreción neta. Se supone que la excreción es positiva, excreción urinaria, ¿no? Entonces, en este caso, el tercer proceso se llama secreción tubular, es decir, puede que haya, aparte de la filtración, algunos elementos queden todavía en sangre. Entonces se da el tercer proceso, que es la secreción. Bien, pueden deducir que de aquí el único que regresa a la sangre es la reabsorción, el segundo proceso. Muy bien. Perdón. Bueno, ya que tenemos este cuadrito, vamos a saltearnos y vamos a ir a esta parte. La filtración glomerular, entonces, va a terminar en una... bueno, perdón. No, vamos a regresar mejor. Bien, entonces la filtración glomerular dice teóricamente de que es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. Entonces, miren, literalmente lo que nos dice que la filtración glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. ¿Okay? Eso es lo que nos dice. Bien, dice que también teóricamente acá podemos observar que aproximadamente al día el flujo plasmático renal es de 900 litros por día. Bien, entonces voy a este número, 900 litros por día. Entonces, nos dice que la filtración glomerular expresado en litros por día es, vamos a observar aquí, que dice 180 litros por día. Perdón. Bien. Mientras que ahora, si expresamos en otra unidad, si ya no usamos, por ejemplo, 900 litros por día, podemos usar el valor de 625 mililitros por minuto, que en realidad es la conversión, ¿ok?
Vamos a trabajar con el valor de la filtración glomerular. Miren, la filtración glomerular que nos dio, que es 180 litros por día, es lo mismo que 125 mililitros por minuto. ¿Y cómo hago ese cálculo? Bueno, lo que hago es, en este caso, los 180, bueno, ya saben que un litro tiene 1000 mililitros, ¿bien? Y un día, para expresarlo en minutos, ya saben que un día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 minutos. Entonces, si yo hago este cálculo, ¿ok? Si de aquí se los dejo para que ustedes lo comprueben. Si sacamos este resultado, ¿no? Simplificamos, etcétera, nos va a dar los 125 mililitros por minuto. ¿Bien? Esa es la filtración glomerular o la tasa de filtración glomerular renal, ¿no? Lógicamente. Se dice que, fíjense aquí los numeritos, mientras que 125 es la filtración glomerular, 124 es la reabsorción. Quiere decir que lo que se elimina por orina, ¿ok? Porque se supone que aquí estoy haciendo este es a favor, positivo, la reabsorción es negativo. ¿Cuánto se elimina por orina? En realidad se elimina 1 mililitro por minuto de orina. ¿Okay? Esta es la excreción final. Es más, acá está, ¿no? Sino que aquí no me deja ver un... Disculpen, ya, aquí está, justo está aquí abajo, ¿no? Fíjense que queda entender esto, que prácticamente si esto es el 100% de lo que se filtra, el 99% se reabsorbe. Y solo la excreción urinaria prácticamente es menos del 1%. En este caso, bueno, 1 mililitro. ¿Bien? Mililitro igual convertido a litros por día, más o menos, aproximadamente, sale 1500 mililitros al día. ¿Ok? Bien. Ahora, ya, hasta ahí. Entonces, de aquí ya tenemos una relación que le vamos a llamar la fracción de filtración. En este caso, la fracción de filtración ya nos dicen que en el organismo es de 20%. Pero si lo queremos expresar como una fórmula, nos va a quedar así. Entonces, filtración glomerular es igual a en este caso, la fracción de filtración le podemos colocar vamos a colocarle mejor FF. A ver, uy, esto no se borra. Ahí está, ya. Bien, entonces la filtración glomerular va a ser igual a la fracción de filtración por el flujo plasmático renal, que es la misma fórmula que está acá arriba, sino que acá a la fracción de filtración ya le hemos puesto que es 20%. Pero de aquí nos vamos a quedar con una formulita, que es esta de acá, que la vamos a usar para nuestros ejercicios. Entonces, repito, puede ser incluso filtración glomerular o tasa de filtración glomerular es igual a fracción de filtración por flujo plasmático renal. ¿Por qué? Porque puede que les den otro coeficiente, otra fracción de filtración. ¿Okay? Entonces, si cambia lógicamente el resto de números, ¿no? Muy bien. Esto es teoría. Esto ya sabemos que es la membrana de filtración, las fenestras, ¿no? Entonces, por aquí es donde pasan, pues, la mayoría de sustancias. Lo normal es que pasen muchas sustancias, excepto ¿quién? No va a pasar a la orina las cetonas, ni tampoco las proteínas. O sea, las proteínas son muy grandes como para que atraviesen estas fenestras, ¿ok? Estos no pasan a orina. ¿Qué pasa cuando las encontramos más bien en orina? Entonces vamos a tener que hay una proteinuria, entonces hay un problema. Quiere decir que estas membranas de filtración tienen orificios enormes, ¿ok? Sus poros son muy grandes. Entonces hay un problema. Cuando aumenta también el azúcar en sangre, el azúcar, la glucosa, se convierte en cetoácidos. Y esos cetoácidos se eliminan como cetonas en orina.
no tanto está fallando el riñón, sino que lo que está fallando en realidad es el metabolismo de la glucosa. Como no hay insulina, la glucosa termina, como le digo, las cetonas terminan saliendo por orina. Bien, es otro mecanismo, pero más que todo de repente por temas de carga, etcétera. No tanto por el tamaño, ¿no? Pero lo normal es que no se encuentre esto. Cuando se encuentra cetonas en orina, cetoacidosis diabética. Cuando se encuentra proteínas en orina, insuficiencia renal crónica. Lo más probable. Bien. Bueno, esto es más de teoría, ya ustedes conocen. Llegamos a la presión neta de filtración. La presión neta de filtración está dada por esta fórmula que ven aquí, donde nos dice que lo que está a favor es la presión hidrostática del capilar glomerular, es la que está a favor. Y lo que está en contra o lo que se opone a la filtración es la presión coloidosmótica del plasma, SP, y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, negativo. Bien, se dice que más o menos 60 es la presión hidrostática capilar glomerular, 32 es la presión coloidosmótica del plasma, la que generan los solutos, y 18 es en la cápsula de Bowman. Haciendo el cálculo, ¿no? 32 más 18 sale 50, y como el de aquí era 60, nos da una presión neta de filtración de 10. Entonces ya tenemos una segunda fórmula. Esta de acá es la segunda fórmula que vamos a usar en nuestros ejercicios. Ya sabíamos que la primera, la repetimos, la filtración glomerular es igual a la fracción de filtración, o en algunos casos también le denominan constante de filtración, multiplicado por el flujo plasmático renal. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí, ya tenemos dos ecuaciones hasta el momento. Bien, aquí tenemos lo mismo, esta era la ecuación 1, ¿ok? Miento, no es la 1, ¿okay? Es una nueva, ¿sí? Justamente la que más bien teníamos era la número 2, ¿no? Acá arriba, que es lo mismo, aquí está. La presión neta de filtración o presión efectiva de filtración se da, esta sería nuestra ecuación 2, ¿okay? Sino que han usado términos de repente diferentes, ¿okay? Pero al final es lo mismo. Presión hidrostática capilar menos, ahora aquí también han despejado el paréntesis, porque nosotros la tenemos así, ¿no? Es lo mismo. Presión oncótica del plasma, ¿no? Ya saben, y la presión de la cápsula de Bowman. Bien. Es lo mismo, ¿ok? Y tenemos algo que relaciona, en este caso, estas dos, que viene a ser la tasa de filtración glomerular o la filtración glomerular es igual a la constante de filtración por, en este caso, la presión neta de filtración. Y aquí tendríamos una tercera ecuación, ¿ok? Entonces, también otra manera de llegar a la velocidad o a la tasa de filtración glomerular es igual con la constante de filtración multiplicado por la presión neta de filtración. Bueno, no se preocupen que de aquí lo vamos a entender. Y justo aquí llega nuestro primer ejercicio. Bien, primer ejercicio de Guyton. Listo. Nos dice aquí, a ver, calcule la fracción de filtración. Fracción de filtración, FF. ¿Cuáles son las fórmulas que conocemos que tengan FF? Recuerden que era así, ¿no? Era... ¿Dónde está? Ya, era era filtración glomerular. Recuerden, filtración glomerular es igual a fracción de filtración por flujo plasmático renal. ¿Cierto? Esa es la primera ecuación que hemos aprendido. Bien, ¿tenemos el flujo plasmático renal? Sí, aquí está, ¿ven? Aquí, bien. ¿Tenemos la fracción de filtración? Bueno, es la variable, no la sabemos. Y tenemos que tener nuestra tasa de filtración glomerular o filtración. ¿La tenemos acá? No. Por lo tanto, hay que obtener. No tenemos, entonces hay que obtener la tasa de filtración glomerular que no la tenemos. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué nos dan todas las presiones? Debe ser por algo. Incluso nos dan un coeficiente de filtración capilar, una letra K. Bien, justo vamos a relacionar la otra ecuación que hemos aprendido.
que sería la número 3. La número 3 decía que la filtración glomerular o la tasa de filtración glomerular era igual a la constante de filtración, pero por la presión neta de filtración. ¿Okay? Esta es la ecuación número 3. Esta es la ecuación número 1. Bien, entonces para obtener la tasa de filtración necesitamos obtener la presión neta de filtración, porque ya tenemos aquí la letra K, el coeficiente de filtración. Finalmente, todo un trabalengua, ¿no? Nos queda que la tasa neta de filtración, recuerden, es igual a la presión hidrostática capilar menos la suma de la presión en la cápsula de Bowman más la presión oncótica o coloidosmótica. Bien, y esta la vamos a sacar de los datos que tenemos acá. Entonces, supongamos que la pregunta hubiera sido presión neta de filtración, la sacábamos rápido. ¿Por qué? Porque, a ver, presión hidrostática capilar glomerular dice que es 70. Ya está. Presión de la cápsula de Bowman dice que es 20. Listo, entonces 20. Presión osmótica coloidal o presión oncótica o coloidosmótica, lo mismo, ¿ok? Mismas palabritas, significa lo mismo, 35. Listo, entonces esto nos da 55 por acá, 70 menos 55 sale, a ver, 5 por acá, 6, 15, ¿no? 15. Entonces tenemos una, sale 15, gracias. Una presión neta de filtración de 15. Ya está, entonces esta era nuestra ecuación 2. Entonces, como ven, aquí hay que memorizar 3 ecuaciones. 1, 2 y 3. Hasta el momento, ¿no? Bien. Reemplazamos. Tasa de filtración glomerular es igual a K. K, la constante, ya nos da, dice que es 10. Entonces colocamos 10. La tasa de filtración, que ya la acabamos de encontrar, que es 15. Entonces, nos da una tasa de filtración o velocidad de filtración glomerular, es lo mismo, sale 150. Bien, como ahora ya tenemos arriba, recién encontramos la última, con la ecuación número 1, ¿no? Que ya prácticamente nos da nuestra respuesta. Tasa de filtración glomerular es igual a fracción de filtración por el flujo plasmático renal. Bien, ya la encontramos, dice que es 150, esta es la variable, la fracción de filtración, y el flujo plasmático renal, que es dato del problema, que es, dice aquí, 428. Listo. Aquí sí me van a tener que ayudar, por favor, jóvenes. ¿Cuánto es 150 entre 428? 0.35. 0.35. Gracias, 0.35. Entonces, ya, muy bien. Aquí sí nos da un resultado que acá está 0.35, ¿no? De repente, claro, así con estos valores es un poco complicado, pues, ¿no? Porque no vamos a tener calculadora en el examen. Pero puede que algo por ahí con números más simples, ¿no? En lugar de 428, si hubiera utilizado, por ejemplo, imagínense 300, ahí se hubiera sacado 0,5, por ejemplo, ¿no? Hubiera sido más sencillo. Pero entonces, algo así puede ser que bueno, les puedan tomar. En algún momento han venido ejercicios de este tipo, ¿no? Entonces, respuesta 0.35. Sencillo, solamente hay que aprender, o sea, los cálculos son sencillos, lo que hay que aprender son las ecuaciones. Vamos a ver un segundo ejercicio, también de Gallo. Dice, si la presión hidrostática, media en los capilares glomerulares, bueno, es 50, la presión hidrostática en espacio de Bowman es de 12, presión osmótica coloidal media en los capilares glomerulares, bla, 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 es 30, no existen proteínas en el ultrafiltrado, y la pregunta es, ¿cuál es la presión neta? ¿Qué impulsa, dice, la filtración glomerular? Traducido es, nos piden hallar la presión neta de filtración. Esta pregunta es más sencilla, porque aquí solamente vamos a hacer una sola fórmula. La fórmula que vamos a utilizar es la fórmula número, la número 2, ¿no? La fórmula número 2 nos dice que la presión neta de filtración es igual a la presión hidrostática capilar menos la presión en coloidosmótica plasmática o oncótica o coloidosmótica, cualquiera de esos términos, ¿ok? Más la presión en la cápsula de Bowman. Bien, listo. Entonces,
la presión neta de filtración será igual, aquí era 50, dice dato del problema. La presión osmótica o oncótica coloidal, dice media, es de 30, más presión en la cápsula de Bowman, bueno, es 12, aquí arriba está. Bueno, aquí les ponen, ¿no? Presión hidrostática en el espacio de Bowman. Bueno, va por ahí, ¿no? Ya está. Entonces, aquí vamos a ver, 30 más 12, 42. Y 50 menos 42, 8. Ya ni le pongo la unidad porque aquí hay un solo resultado. Ya está. ¿Ven? Sencillo también. Entonces aquí se ha utilizado una sola fórmula, ¿no? Bien, fácil. Estos son otros valores, pero da a entender lo mismo, ¿ok? Siempre es la misma fórmula, presión, sino que está en inglés. La presión neta de filtración es igual a la presión hidrostática capilar menos la coloide osmótica menos la cápsula de Bowman. Aquí está desenvuelta la fórmula, ¿no? En la que nosotros conocemos está de esta manera, ¿no? La CHP más la ecuación, en la cápsula de Bowman. Es lo mismo al final, simplemente está despejado el paréntesis. Bueno, hablemos un poquito más de teoría. Se dice como siempre que en el varoncito es un poquito más, es de 125 mililitros por día. Ya sabemos que esa es la tasa de filtración. Ya sabemos también que la diuresis, ¿ok? La diuresis es igual a 1 mililitro por minuto. Dije día, no, es 1 mililitro por minuto, perdón. Bien, y en el caso de la mujer, este es para la mujer, es un poco menos, 105, ¿ok? Siempre recuerden, a veces hay esta diferencia, ¿no? Bien, ¿qué debe tener el ultrafiltrado? Debe tener agua, iones, ¿no? Ahí está, debe tener glucosa. Este es un producto inicial, todavía no es la excreción, ¿no? Claro, la excreción de orina final todavía no es. Estamos hablando de la primera etapa todavía. Entonces, ¿puede haber glucosa en el ultrafiltrado inicial? Sí, claro que sí. Pero en una persona sana, en la orina ya no debe haber glucosa. ¿Ok? En la orina. Pero este no es el caso porque estamos hablando del ultrafiltrado, ¿no? Bien, puede haber aminoácidos, creatinina, ácido úrico, en fin, varias cositas, todo lo que pueden ver ahí. Incluso puede haber proteínas de bajo peso molecular. Por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular. Existe heparina normal, que es una proteína grande, pero existe una heparina de bajo peso molecular, ¿ok? Que es la famosa HBPM, la heparina de bajo peso molecular. Entonces, puede existir, por si acaso, en el ultrafiltrado. Bien, avancemos. Permítanme un momento para ver si... ya. Listo, sigamos. Bien. Luego tenemos el proceso número 2, el que era negativo en cuanto a la formación de orina. En el proceso número 2 tenemos la reabsorción tubular. Esta reabsorción se da por múltiples mecanismos. Puede ser por ósmosis, que es la difusión pasiva del agua, ¿no? El agua ya saben que no necesita ATP para moverse entre membranas. Puede ser una difusión simple, o facilitada, ambas no gastan ATP, ¿ok? No hay gasto de ATP. Por ejemplo, ¿quién tiene eso? El cloro, el sodio, la sal, más o menos, que para que se acuerden, la urea, glucosa y aminoácidos. Sin embargo, sí hay algunos productos que utilizan la bomba de sodio-potasio y ahí sí se gasta ATP. O puede haber un cotransporte con sodio, es decir, se ayudan del sodio para también transportarse. En otros casos, la glucosa, aminoácidos, ácido láctico, etc. Puede haber un cotransporte y finalmente una pinocitosis, ¿no? La reabsorción de proteínas. Para que se entienda mejor, vamos a ver algunos procesos. Bien, veamos, por ejemplo, cómo se reabsorbe el sodio. El sodio se reabsorbe mediante transporte activo, ¿ok? Aquí está. ¿Y quién ayuda al sodio? En este caso, la bomba sodio-potasio ATPase. Bien,
Como es un transporte activo, ya saben que todo transporte activo gasta ATP. Bien. Entonces, obviamente aquí el ATP se convierte en ADP y bueno, esto permite pues que el sodio salga, o mejor dicho, regrese a la sangre, ¿no? Aquí tenemos en el lado izquierdo el glomérulo y en el lado derecho tenemos el capilar peritubular, ¿no? La sangre. Entonces, aquí regresa. Bien, entonces, transporte activo de sodio. ¿Cómo es la reabsorción de la glucosa? La reabsorción de la glucosa, aquí falta, perdón. Ya, bueno. Bien, sigamos. En el caso de la glucosa se da por un tipo de transporte que se llama difusión facilitada. ¿Y quién le facilita el transporte de la glucosa? El sodio. Recuerden que en la parte superior, ¿okay?, el sodio utilizaba la bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿ok? Gasta ATP. Bien, la glucosa, digamos que hace el mismo camino del sodio. Aprovecha de repente que el sodio está utilizando la bomba sodio, potasio, ATPasa para ya no gastar otra bomba, digamos que ahí mismo, y esto es un tipo de cotransporte, ¿ok? Cotransporte. ¿De qué tipo? Sin porte, porque va en una sola dirección, porque también puede ser un cotransporte de tipo antiporte, cuando va al contrario. En este caso, los dos tienen la misma flecha, es decir, tanto el sodio como la glucosa se reabsorben a la vez, por lo tanto, hay un tipo de transporte sin porte. Lo menciono porque pueden ser preguntas detalladas del examen, ¿ok? A veces los quieren agarrar y por ahí les preguntan cosas así, ¿no? Muy detalladas, ¿ok? Bien, listo. Vamos a ver la reabsorción del bicarbonato. En el caso de bicarbonato, el bicarbonato es al contrario, ¿ok? También tiene que ver con el transporte que utiliza el sodio. O sea, el sodio ya sabemos que gasta ATP, acá está en la parte superior el sodio, ¿ok? Y bueno, se reabsorbió, pero en el caso del bicarbonato, hace lo opuesto, ¿ok? Entonces, es un sistema antiporte, es decir, hace lo opuesto, pero para el hidrógeno. El hidrógeno más bien, ¿ok? Vemos que cuando el sodio sale, el hidrógeno más bien entra. Y cuando el hidrógeno entra, ingresa al riñón otra vez para eliminarse por orina, lo que está dejando en el organismo es el bicarbonato. Recuerden, no sé si les habré mencionado, espero que sí. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un diagnóstico, por ejemplo, de vamos a suponer, de una acidosis respiratoria? ¿Okay? Si hay una acidosis respiratoria, el mecanismo de compensación, bueno, ya sabemos que el trastorno primario está en el pulmón, o sea, el que tiene el problema es el pulmón. Este es el trastorno primario. Trastorno primario. Bien. Entonces, se supone que su mecanismo de compensación es lo opuesto totalmente, que en este caso sería una alcalosis metabólica. O sea, el mecanismo de compensación lo estaría dando el riñón. Y en realidad, ¿qué sucede en el riñón? De repente no lo he mencionado, ¿no? Este se llama mecanismo de compensación. En el riñón va a pasar esto, que normalmente en sangre vamos a tener a este ácido de acá, que es el ácido, H2CO, perdón. Ya, bien. En algún momento de repente lo he mencionado, vamos a ver, pero lo vamos a escribir por acá. En sangre anda dando vuelta el ácido carbónico. Este es un ácido carbónico. Bien, este ácido carbónico, cuando pasa por el riñón y por acción de la anhidrasa carbónica, que está en verde, sino que está en inglés, anhidrasa carbónica,
lo que se hace al final se desdobla, se va terminando desdoblando, disociando en hidrógeno y en bicarbonato. ¿Ok? Porque recuerden que el organismo quiere conservar, ¿qué cosa? Bicarbonatos. Esto creo que lo habíamos conversado en algunos ejercicios, ¿no? Cuando hay una acidosis, el organismo le conviene ahorrar bicarbonatos, reabsorber bicarbonatos. Es justamente este proceso. Al final va a terminar en esto, ¿no? En la reabsorción de sodio y también de bicarbonato. Esto es lo que nos interesa en una acidosis. Ahora, ¿qué va a pasar con el hidrógeno? A ver, está bien que aumente las bases, la base débil, que en este caso es el bicarbonato, está bien que aumente en el plasma, pero sería ilógico que también aumente el hidrógeno, porque estaría haciendo lo mismo, ¿no? Algo así como que seguiría habiendo acidosis. En realidad, ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno más bien se va o se excreta por la orina. ¿Aquí entienden? Se excreta por la orina. Justamente, ¿qué permite que se excrete por la orina? Este de acá. Este tipo es un cotransporte, pero opuesto. Mientras el sodio entra, el hidrógeno sale. O sea, el sodio ingresa al plasma, se reabsorbe, el hidrógeno se va a la orina. Es antiporte porque está en relación inversa. Y justamente esto de aquí lo ven, está aquí. ¿Ven aquí las flechitas inversas? El sodio se reabsorbe hacia la sangre y el hidrógeno más bien se excreta hacia la orina. ¿Ok? Bien. Y en ese proceso no se gasta ATP porque el bicarbonato aprovecha, ¿ok? O el hidrógeno en todo caso aprovecha el gasto que está haciendo el sodio y eso es un tipo de difusión facilitada. ¿Quién le facilita la difusión al bicarbonato? El sodio. ¿Ok? Bien. Recuerden, cualquier duda, algo que no ha quedado claro, me avisan. Yo estoy tratando de hacer lo más entendible posible porque renal suele ser complejo, mucha memoria hay. Por eso es que estoy haciéndolo de esa manera. Bien, sigamos. Finalmente, la reabsorción por ósmosis es más sencillo porque acá son lo que no hemos mencionado. No hemos mencionado cloro, ni potasio, ni calcio, ni magnesio, ni urea. Por lo tanto, todos estos se van por difusión simple, sin gastar ATP. Es una difusión simple o una difusión solamente. Es decir, aquí no hay ninguna bomba. Como no hay ninguna bomba, no se gasta ATP. Y ni hablar del agua. El agua se reabsorbe por ósmosis, que es un tipo de difusión. Y es un tipo de difusión simple, la ósmosis. Listo, entonces sencillo. Ya aprendieron, haciendo un resumen, que el sodio necesita su bomba sodio-potasio ATPasa, gastando ATP. ¿Qué más hemos visto? Se me fue. La glucosa es un cotransporte de tipo sin porte, es decir, aprovecha el sodio para reabsorberse, pero no gasta ATP, al fin y al cabo, la glucosa. El bicarbonato, bueno, es un transporte facilitado, pero utiliza antiporte, un tipo de transporte contrario, con justamente el sodio. Listo, entonces se terminó. Bien, esto, bueno, aquí sí es memoria, son porcentajes, se dice un poco complicado. Esto, no se preocupen. Bien, vamos a los ejercicios y ya con eso cerramos porque ya también es un poquito tarde. Bien, veamos. Vamos a ver de qué se trata aquí la tasa de reabsorción, ¿no? Acá me dan un concepto como tasa de reabsorción. Pero lo que va a ser interesante es esto de acá. Esto es importante que ustedes tengan en mente, que es la cantidad que entra a los túbulos renales debe ser igual a la cantidad que sale. Tiene que haber un equilibrio. Eso refleja que todo lo que se filtra, ¿no?, a nivel de los túbulos es igual a lo que se reabsorbe más lo que se excreta. ¿Okay? Esa es la ecuación que rige todos los ejercicios que vamos a ver a partir de ahora, que vamos a llamarle ecuación 4. Y también en la última. Ya no hay más tampoco. No hay más ecuaciones más que solo hasta la 4. Bien, entonces esta nos dice que el filtrado es igual a lo filtrado es igual a lo reabsorbido más lo excretado.
excretado por la orina, reabsorbido hacia la sangre y filtrado el ultrafiltrado, ¿no? Bien, ¿qué cosa es el ultrafiltrado? Se representa como la filtración glomerular por la concentración plasmática, en este caso, vamos a ponerle P, la concentración plasmática del elemento que estamos viendo. Aquí X es de lo que estemos hablando. Por ejemplo, tasa de reabsorción del potasio. Entonces X viene a ser el potasio. Tasa de reabsorción de repente del sodio. O tasa de reabsorción del bicarbonato. O de lo que les den. Tasa de reabsorción de repente de la urea. O de la creatinina. ¿Ok? De la creatinina. En fin, dependiendo del ejercicio que tenga. Entonces, aquí la fórmula sería filtración glomerular por concentración plasmática de ese producto, por eso le ponen X, de ese elemento, proteína, proteína no, electrolito, por decir, ¿no? Es igual a la tasa de reabsorción, TR le vamos a llamar, más lo excretado es la concentración de ese mismo elemento, pero en orina, por eso le llaman U, urinaria, multiplicado por, sino que mejor le pongo puntito para que no haya mucha X. Ahí está. Multiplicado por la diuresis. En este caso, la B chica va a ser igual a la diuresis. Y la diuresis se expresaba, por ejemplo, si es una diuresis normal, es 1 mililitro por minuto. ¿Recuerdan? Es 1 mililitro por minuto. Generalmente las dan en estas unidades. Y si no, hay que convertir. Pero bueno, por ahora 1 mililitro por minuto. Listo, entonces ecuación número 4 es esta que ven acá. Ya luego, si quisieran, por ejemplo, la tasa de reabsorción, bueno, pues obviamente solamente mueven ¿cómo se llama? Pasan de un miembro a otro, ¿no? Acá es la misma fórmula, simplemente vista desde otro ángulo. Pero aquí lo que hay que memorizar es la ecuación número 4. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver. Aquí. Veamos. Aplicación práctica. Bien, vamos a resolver estos dos ejercicios. Ejercicio número 1. Permítanme un momentito, por favor. Bien. Entonces, ¿dónde estamos? Ok, tenemos este tipo de ejercicio, ¿no? Nos dan diuresis, ¿no? Okay, acá tenemos diuresis. Nos hablan de dos productos. Acá estamos hablando de inulina y, ¿qué más dice? Urea. ¿Sí? Entonces nos hablan de dos cosas, de inulina y de la urea. Muy bien. Y nos piden hallar tasa de filtración glomerular o, bueno, filtración glomerular. Bien. Aquí hay que saber algunas cosas teóricas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, pregunto, más o menos, ¿cuánto es la tasa de filtración de la urea? Pregunta teórica. ¿Qué porcentaje es? ¿Han leído por ahí? ¿Alguien? Si no me equivoco, es alrededor del 50%, teóricamente. La tasa de reabsorción, pregunté, ¿no? Tasa de reabsorción de la urea, alrededor del 50%. Tasa de reabsorción de la inulina es 0. Hay algunas sustancias, ¿ok?, que no se reabsorben y se van por completo en la orina. Como por ejemplo, ¿cuál? La inulina. ¿Ok? La inulina se va como... Doctor, ¿ahí saldría 50 mililitros por minuto? Me parece que sí. A ver, vamos a calcular. Muy bien. Sí, creo que sale 50. Muy bien, vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo hacemos esto para todos, no? Como les decía, hay que saber cuál vamos a utilizar. ¿Vamos a utilizar la inulina o la urea para sacar el ejercicio? En este caso, ya les dije que la tasa de reabsorción de la urea teóricamente es alrededor del 50%. Por lo tanto, no me sirve. ¿Por qué? Porque en mi fórmula, miren, recuerden la fórmula número 4 que acabamos de ver, dice esto, ¿no? Dice, dice tasa de filtración glomerular, a ver, me olvidé mi propia fórmula. ¿Cómo era? Ya, tasa de filtración glomerular por concentración plasmática. Muy bien, ahí está.
por concentración plasmática de un producto que todavía no sabemos, es igual a la tasa de reabsorción de ese producto más la excreción urinaria, ¿no? Que en este caso es la concentración plasmática en orina de ese producto multiplicado por la diuresis. En este caso le ponen B chica, bueno, ya tenemos aquí la DIA. Si yo utilizara la urea, necesitaría ponerle en todo caso la tasa de reabsorción de esa urea, pero como no sabemos, porque aquí nos están dando valores, ¿ok? Entonces puede que esto cambie, puede que no sea el 50%, puede ser otra cosa. Por eso es que para este ejercicio lo que vamos a hacer es utilizar la inulina para obtener la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué la inulina? Porque la inulina tiene una tasa de reabsorción de 0%. ¿Eso qué significa? Que esto de acá va a ser 0. ¿Ok? Va a ser 0. Eso nos permite revisar, aquí dice, por ejemplo, cuál es la concentración en la orina de la inulina. Si la tenemos, aquí dice que es 100. Acá está el primer dato, ¿no? 100. Bien, entonces colocamos 100. ¿Cuál es la diuresis? La B chica o la D es la diuresis. En este caso es 1, porque es ahí dice, ¿no? El dato del problema, 1 mililitro por minuto. Bien, la tasa de filtración glomerular es la duda, ¿no? Es la variable. Y la concentración plasmática de la inulina también, porque recuerden que estamos usando la inulina, la buscamos por acá, aquí está, es el tercer dato, dice que es 2. Listo. Sencillísimo. Entonces colocamos que la 2 por tasa de filtración glomerular es igual a, esto va a dar 100, ¿no? 100 por 1, 100 más 0, 100. Por lo tanto, como dijo su compañero, lo felicito, la tasa de filtración glomerular va a ser igual a 100 entre 2. Listo. Entonces filtración glomerular o tasa o velocidad de filtración, como quieran, es de 50 mililitros por minuto. Respuesta alternativa B. ¿Ven? Sencillo. ¿Dónde está lo complicado? En saber cuál utilizar. En este caso, la inulina. ¿Por qué? Porque la inulina tiene una tasa de reabsorción de 0. Bien, veamos otro ejercicio. Con los mismos datos, pero ahora me dicen encontrar la tasa neta de reabsorción de urea. Por lo tanto, teóricamente se dice que es algo del 50%, ¿no? Pero vamos a obtenerla, ¿cuánto debe ser en este ejercicio? Bien, recuerden que ya hemos sacado, eso sí necesitamos ejercicio previo, del valor de mi tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular, no solo de la inulina, sino en forma general, de ese riñón o de esa persona, es de 50 mililitros por minuto. ¿Ok? Es una sola, en este caso. Bien, ya sabemos que es 50. ¿Qué vamos a usar para encontrar esto? La misma fórmula, jóvenes. Por eso les decía que es una sola. ¿Qué nos dice esto, no? Tasa de filtración glomerular multiplicado por la concentración plasmática del producto que estamos viendo o de la sustancia es igual a la tasa de reabsorción de esa sustancia más la concentración de orina de esa sustancia multiplicado por el volumen urinario o la diuresis. Bien, ahora de dato dice cuál es la tasa neta de reabsorción. Ahora necesitamos este valor. Este va a ser nuestra variable. Entonces lo dejamos igual, ¿no? TRX. O en este caso de la urea. Ya no es X, ¿no? Ya X viene a ser urea. Bueno, ya sí lo vamos a escribir. Bien. Tasa de filtración glomerular, ya sabemos, es 50. Viene del ejercicio anterior. Concentración plasmática de la urea. Buscamos, a ver, concentración plasmática de la urea, 2,5. 2,5. Listo. Más concentración urinaria de la urea, porque estamos viendo urea, recuerden. Acá está, de la urea en la orina. Concentración, perdón, dije plasmática, no, concentración urinaria de la urea es 50. Listo. Y la diuresis sigue siendo 1. Ya está. Entonces, en este caso, ya no usamos más bien la inulina. La inulina nos sirvió para obtener la tasa de filtración glomerular, ¿no? Pero ahora nos piden hallar la urea. Entonces, como hay una sola variable, podemos sacar, ¿no? 50 por 2.5 sale 5 medios, 5 medios. ¿Cuánto sale? 70. 5. ¿Me ayuda?
75, ¿no? 125. 125. Ya, está bien, perdón, chicos. Sí, gracias. Claro, 25 por 5, 125. Bueno, sí, tienen toda la razón del mundo. Muy bien. Entonces, este de acá va a salir 125. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, tasa de reabsorción, esto sale 50, pasa a restar, entonces nos queda 125 menos 50. La tasa de reabsorción de la urea, porque sabemos que era la urea, para este caso, sale 75 miligramos por minuto. Ya está. ¿Ven? Entonces, respuesta. Entonces, moraleja, hemos utilizado la misma ecuación 4, ¿no? La misma ecuación, solo que aplicada de distintas maneras. Una ha sido aquí, utilizada para encontrar la tasa de filtración glomerular de ese riñón, y luego, ya como la urea, o sea, su tasa de reabsorción no es cero, en este caso, ahí podemos encontrar la variable, ¿no? Que en este caso fue 75 miligramos. Bien, estamos calentando, vamos a ver otro ejercicio más. Muy bien, vamos a ver este ejercicio. Si un paciente tiene un aclaramiento de creatinina, ¿okay? Un clearance de creatinina, o una tasa de filtración glomerular, es lo mismo, ¿ok? Tasa de filtración glomerular, por ahí tienen otro término, o aclaramiento, es lo mismo, o clearance, también le llaman en inglés, ¿no? Clearance, creo que es así. Clearance, ¿ok? De creatinina, o tasa de filtración glomerular por creatinina. O por último, ya saben, velocidad de filtración glomerular, son lo mismo. En este caso dice que es 90, una diuresis, ya sabemos que hay una diuresis que es B chica, de 1 mililitro por minuto, una concentración plasmática de potasio de 4 y una concentración en orina de potasio de 60 miliquivalentes. Pregunta, aquí nos dice, ¿cuál es la velocidad aproximada de excreción? Muy bien. En este caso, recuerden su fórmula. Recuerden la parte inicial de la fórmula, el encabezado. El encabezado decía esto, que la filtración, decía así, filtración es igual a reabsorción, recuerden, reabsorción más excreción. ¿Cierto? Así decía. Se supone que esto tiene que ser una suma. De ahí sale el origen de la fórmula número 4, ¿no es cierto? De ahí sale. Entonces, fíjense que la velocidad aproximada de excreción es esta de acá. No necesitamos hacer más fórmula, solamente necesitamos concentrarnos en que la excreción, lo que sí estoy en duda si es con S o con C. Bueno, creo que excreción es con C, ¿verdad? Ya me corrigen si es que, o es con S. Es con C, acá está, disculpen chicos, ya la hora debe ser. Bien, excreción entonces era igual, ¿recuerdan la parte, la tercera, el tercer término de esto de acá? Decía concentración urinaria por diuresis. Nada más. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Ok? En este caso, mi velocidad de excreción va a ser igual a la que es 60. En este caso es... ¿dónde estamos? 60 miliquivalentes, ya, pero mucho cuidado con la unidad, ¿ok? 60 miliquivalentes por litro multiplicado por la diuresis, que es 1 mililitro por minuto. Aquí hay litros y aquí hay mililitros. Entonces ahí vamos a tener un problema. Hay que convertir uno u otro. Voy a usar otro color. Entonces aquí hay litros y aquí hay mililitros. Y la respuesta tiene que estar en milequivalentes por minuto. Para que se eliminen, tengo que convertir una en otra. Por ejemplo, me doy la idea de que va a salir decimales, entonces lo ideal sería hacer esto, ¿no? 1000 equivalentes, 1 litro es igual a 1000 mililitros. Bien, multiplicado por 1, mililitros por acá y acá minutos. Como podemos ver, los mililitros se van, bueno, elimino un 0 y me va a quedar como respuesta 0,06, ahí sí está bien, 1000 equivalentes por minuto. Listo.
Entonces ya tienen su respuesta. La velocidad de excreción del potasio es solamente aplicando la parte de la fórmula que hace referencia a la excreción. ¿Bien? ¿Ok? Entonces es algo así como su tasa de excreción. Sería lo mismo. Respuesta, 0,06 milequivalentes por minuto. Sencilla también. ¿De dónde? ¿Hay una nueva fórmula? No, es solo la interpretación de la fórmula. Es la misma fórmula número 4. Muy bien, espero que me sigan el ritmo. Sigamos. Ya falta poquito. Muy bien, nos dan estos datos. Ejercicio típico, ¿no? Nos dan, bueno, en este caso, concentración plasmática de creatinina, concentración plasmática de potasio. Pero aquí ya no nos dan diuresis. Fíjense aquí, si no nos dan volumen de orina, que es lo mismo al final, pero nos dicen así, 4.320 mililitros de orina recogida durante las 24 horas previas. ¿Y aquí qué hago? Bueno, para que ustedes saquen diuresis, aquí lo único complicado es esta partecita. Solo que aquí les dan 24 horas previas. Y recuerden que la unidad para poder trabajar aquí tiene que ser en mililitros por minuto. Bien, en realidad los mililitros sí les dan 4.320, pero 24 horas hay que convertirlas a minutos. Ya saben que es 24, en una hora hay 60 minutos. Ahora sí la unidad ya nos va a dar esto de acá. Bien, si hacemos el cálculo, no sé si por ahí me pueden ayudar con este cálculo. ¿Cuánto saldría mi diuresis? 4.320 entre 24 y entre 60. ¿Cuánto sale? ¿Ve? ¿No me ayudan? ¿Ya no tengo auditorio? Vamos a ver. 3. 4.320 entre 24. Muy bien, sale 3. Gracias, jóvenes, gracias. Muy bien, sale 3 mililitros por minuto. Entonces ya no es 1, ¿no? Sino 3. ¿No? La acostumbrada 1 normal, en este caso esta persona está orinando más de lo usual, pero bueno, ese es dato, diuresis entonces 3. Listo, hasta ahí ya tengo mis datos. Ahora por aquí les va a llamar la atención esto, milimol. Bueno, ahí sí no hay ningún problema, porque miliequivalentes es lo mismo que milimol. Ya, ahí sí es lo mismo. Pero aquí, ¿qué es lo que hace la dificultad? El litro. Bueno, no, por ahora no, ¿ok? Por ahora no, porque como son entre ellos mismos, como estamos hablando de potasio, que están hablando por litro, y la creatinina por mililitro, entre ellos mismos se van a terminar eliminando. Así que ahí no va a haber ningún problema. Bien, vamos a ver el ejercicio, porque no hemos visto hasta ahora cuál es la pregunta. Acá está la pregunta. Dice, ¿cuál es la filtración glomerular aproximada, suponiendo que el paciente recogió toda su orina en el periodo de 24 horas? Muy bien. Otro producto, así como la inulina, es la creatinina. ¿Ok? Recuerden que la creatinina es un producto de metabolismo muscular, pero cuya tasa de reabsorción también usualmente es el 0%. Perdón, es el 100%, no, el 0%. Es decir, se elimina en orina completamente. ¿Okay? Es decir, no se reabsorbe nada. Igual que la inulina, va a pasar a orina. Entonces su tasa de reabsorción es el 0%. ¿Por qué? Porque la del potasio no. La del potasio sí es algo que bueno, no, bueno, es teórica, pero no la recuerdo en este momento, pero es algo un porcentaje. Bien, el 40, creo, el 20, no recuerdo. Bien, entonces ya saben que tienen que utilizar su misma fórmula. Recuerden que era, de frente vamos a colocar tasa de filtración glomerular multiplicado por la concentración plasmática, en este caso de la creatinina, ¿sí? Vamos a ponerle concentración plasmática, ¿no? Es igual a la tasa de reabsorción más la velocidad de excreción, la tasa de excreción que viene a estar dada por concentración en orina multiplicada por la diuresis, por B chica, ¿no? Listo. Entonces, para encontrar la tasa de filtración, es la variable concentración plasmática de creatinina, en este caso es 3, aquí es 3 cada 100,
Bueno, vamos a escribirlo así, pues ya, 3 cada 100 es igual la tasa de resolución que es 0, la concentración urinaria de orina, perdón, la concentración de creatinina en orina es 50 sobre 100, bien, por la diuresis que es 3, ¿no? Mililitros por... Está bien, es la misma unidad, mililitros ya no la coloco, mililitros por minuto. Bien, entonces tenemos esos resultados. Vamos a ver, tasa de filtración glomerular, entonces, vamos a dejarlo igual, ¿ok? Vamos a dejarlo en 300, es igual el 0, ya no lo escribo, aquí sería 50 por 3 sobre 100. Lo que puedo hacer es multiplicar por 100 a cada miembro, para que no me... Al final deducimos que ese 100, como les dije en algún momento, no va a importar, porque se va a terminar eliminando la unidad. O sea, tranquilamente no hubieran utilizado el 100 y salía lo mismo. Pero bueno, vamos a trabajar con la matemática, entonces se termina eliminando, se elimina acá, y nos queda aquí que 3 tasa de filtración glomerular es igual a 3 por 150, ¿no? Ya, o bueno, sí que, perdón, 3 por 50. Bueno, de aquí deducen que la tasa de filtración glomerular es 50 mililitros por minuto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este 3 se termina eliminando, ¿no? O si quieren, efectúan, pues, ¿no? 150 entre 3 igual sale 50. Listo. Entonces, ya tienen su tasa de filtración glomerular. Bueno, aquí más bien debía hacer el ejercicio, pero nuestra tasa de filtración glomerular salió 50. Aquí está la respuesta. Listo. A ver, a ustedes les voy a pedir que me resuelvan este ejercicio. ¿Cuál es la velocidad de excreción del potasio? ¿Ok? Los datos están acá. Ahí está. Repito, voy a escribir por acá la pregunta. Acá está la pregunta. ¿Cuál es la velocidad de excreción del potasio? Del potasio. Ok, a ver, ¿cuánto será? Recuerden que solo van a utilizar solo van a utilizar una sola partecita de la fórmula, el lado derecho, ¿no? A ver, vamos a llevar los datos al otro lado. Dice 4,0 milimol y el otro dice 30. Entonces vamos a escribir por acá. Nos dice que la concentración plasmática del potasio, concentración en plasma, es igual a 4,0 milimol por litro. Y la concentración urinaria del potasio dice que es 30. Misma unidad, milimol por litro. Bien. Y mi diuresis, o bueno, B chica, era 3, ¿no? Ustedes me ayudaron a calcular, era 3 mililitros por minuto. Listo. En este caso no hay alternativas, así que hay que calcularlo más. Recuerden que la velocidad de excreción es el lado derecho de la fórmula. Es decir, solamente la excreción va a ser igual a la concentración de urinaria del potasio en este caso, multiplicado por la diuresis. Es decir, por gusto copié esta porque no nos va a servir. La plasmática no nos va a servir por ahora, ¿no? Bien. Nos serviría si nos piden la tasa de reabsorción. Me parece que la siguiente es, claro, ahí nos piden la tasa de reabsorción. ¿Ven? Ya. En este caso, ¿cuál sería la velocidad de excreción? Simplemente la concentración urinaria, que es 30, vamos a colocarle, milimol. Ya lo ¿Sí? saqué, ya lo saqué, pero no sé si está bien, me salió 0,09 milimoles por minuto. Debe ser 0,09 milimoles, a ver, por minuto. Vamos a comprobarlo. Muy bien. En este caso, la diuresis es 3 mililitros por minuto. Bien, hay que convertir entonces aquí el litro, miren, ven ahí, hay que convertirlo a mililitro. Entonces aquí sería mililitro. Bien. Muy bien, eliminamos un 0
3 por 3, 9. Y efectivamente 9 entre 100, correcto, muy bien lo que hiciste, su tasa de excreción es 0,09 milimol por minuto. Correcto. Bien. Listo. Terminemos entonces aquí el ejercicio. A ver, es otra pregunta. Ahí sí vamos a necesitar la concentración plasmática del potasio, que dice que es 4,0 milimol por litro. Muy bien, la concentración urinaria del potasio es 30 milimol por litro. La diuresis, que es 1, no, perdón, es 3, no es 1, es 3, 3 mililitros por minuto. Ok, bien. Dice, ¿cuál es la velocidad de reabsorción neta del potasio en los túbulos renales? Bien, misma fórmula. Ya saben que es tasa de filtración glomerular por concentración plasmática del potasio es igual tasa de reabsorción del potasio más concentración urinaria del potasio por diuresis. Listo. Tasa de filtración glomerular ya la habíamos sacado, era 50, ¿no? Acá nos daban de dato, o no era dato, lo habíamos sacado nosotros, nos salía 50, lo habíamos obtenido con la creatinina. Aquí solamente reemplazamos, ¿no? 50, la unidad, mililitros por minuto. Así está bien, aquí no hay problema porque la unidad se va a eliminar, así que no hay ningún problema. Bien, tasa de reabsorción del potasio entonces es la variable, concentración urinaria de potasio es 30 y diuresis es 3. Ya les dije que aquí no habría problema en convertir, no, sí, porque aquí es litros, entonces vamos a tener que tener mililitros. Aquí lo mismo, es 30 sobre 1000. Bien. Y sí, ¿saben por qué? Porque acá hay dos incluso resultados que podrían ser. De repente los demás, bueno, pero 0,2 o 0,2, 0,02, 0,2 sí harían la diferencia. Entonces hay que utilizar los miles. Bien, aquí vamos a dejar todo. Ok, vamos a hacerla más bonito. Ok, entre 1000 es igual a la tasa de reabsorción del potasio más 30 por 3 sobre 1000. Bien, para que esto sea más sencillo de resolver, vamos a multiplicar por 1000 a los dos miembros. Aquí sí es importante trabajarlo de esta manera. Muy bien, multiplicamos por 1000 a los dos miembros, entonces se eliminan. Me queda 50 por 4, 200. Aquí también se multiplica el TRK a la tasa de reabsorción de potasio, entonces me queda así, 1000 por tasa de reabsorción de potasio, más, aquí sí 1000 con 1000 se eliminan, y me queda 30 por 9, 90. Bien, este 90 va a pasar a restar, entonces me queda 200 menos 90 es igual a 1000 por tasa de reabsorción del potasio. Esto sale 110, es igual a 1000 por tasa de reabsorción del potasio. Finalmente nos queda esta división y ahí sí ya vemos que esta división está aquí, ¿no? Sale 0, bueno, este resultado yo le elimino un 0 y 11 entre 100, 0,11 milimol por minuto, ¿no? Su respuesta. De repente lo que pudo haber hecho complicado esto es dividirlo entre 1000, ¿no? Pero siempre sigue siendo la misma fórmula. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿ok? Lo demás en la diapositiva